In the last En, episode, la- en el we were último discussing episodio estábamos discutiendo what is a spiritual qué mind. es We una talked about mente what it means to espiritual. have a spiritual mind, Hablamos de function qué in a es spiritual tener mind. y And if you look funcionar in your en una manual mente there, espiritual. in the Ahí very en su last manual, paragraph on al the same final page, it says, a de la spiritual página, mind ese párrafo is one that dice, una chooses mente to espiritual es speak aquella que only elige hablar what God has únicamente said lo que about a Dios ha dicho situation acerca de una as situación, exemplified como in se the Bible. ejemplifica en la Biblia. If that's all you talk, Si eso es lo que tú hablas, then you will have a spiritual mind. entonces quiere decir que tienes una mente espiritual. No hay forma que es lo único que dices y está de acuerdo a la palabra de Dios y no seas espiritual. No estoy hablando solamente citar escrituras, sino que de hecho que vives así, de esa forma. Ahora, una mente espiritual no se agita de un lado a otro con cada viento de doctrina. Una mente espiritual no se conmueve por circunstancias, situaciones o eventos. Simplemente continúa moviéndose con Dios. No existe tal cosa como un cristiano espiritual que sea nervioso o temeroso. Bien, ahora, digo esto, pero también tengo que decir esto, y estos son hechos. Sí tengo que añadir que puede ser un cristiano espiritual y estar bajo ataque en ciertas situaciones y tú percibes estas cosas, pero no es que seas nervioso, sino que te está siendo atacado. La diferencia es que si tú eres nervioso, eres así todo el tiempo, pero si estás bajo ataque, es algo tan particular que reconoces que esto no es normal para ti. Cuando reconoces eso, muestra que tienes mente espiritual en cuanto a esta área y reconoces algo que tengo que hacer. Tengo que batallar en contra de esto, tengo que hacer algo. Muchas veces se trata de decir, bien, primero que nada, Dios me mantiene en perfecta paz, así que ese nerviosismo tiene que irse. Y si hay miedo ahí contigo, que hay miedo en ti, entonces enfrentas ese miedo. Pero bueno, esta siguiente página dice un tema de contemplación, que quiere decir que te invitamos a que pienses en esto y contemples esto y lo medites en la noche especialmente. De acuerdo con el siguiente pasaje, es posible que una persona con mentalidad espiritual, un cristiano, muera de enfermedad o dolencia. Piensa en eso, ¿bien? Esta es la escritura. Romanos 8:5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga, es hostil, está en guerra con Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Entendamos esto, la mente carnal no puede sujetarse a la ley de Dios. Ahora, sabemos que, mira, quiero enfatizar dos cosas aquí. La mente carnal es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede. Lo que está diciendo es que la ley de Dios no solamente está hablando de la ley de Moisés. Si fuera la ley de Moisés, lo diría aquí. Está hablando de la ley de Dios. Ahora tenemos que darnos cuenta que la ley de Moisés no era algo malo. Si cumples perfectamente la ley de Moisés, es así como Dios quisiera que vivieras, ¿sí? Pero el problema es que nadie puede cumplirla perfectamente. Por eso necesitamos ayuda. Necesitamos nacer de nuevo, pasar de mente carnal a mente espiritual. Pero una mente carnal, aún en un cristiano, aún así estás como enemigo de Dios. Tu mente batalla en contra de Dios, argumenta en contra de Dios y no se sujeta a la ley de Dios, lo que nos dice que debemos estar sujetos a la ley de Dios. Se quedan muy callados ahora. Pero dice que no podemos sujetarnos a la ley de Dios con una mente carnal, lo que significa que la ley de Dios es espiritual. ¿Entendieron eso? Ahora, el problema con la ley de Dios no es la ley de Dios, el problema es que no la puedes cumplir. El problema es que no se puede cumplir en lo natural. Jesús viene y nos da vida y ahora
cada vez que caminamos. Porque ¿cuál es el cumplimiento de la ley? El amor. Si caminas en amor perfectamente, cumplirás toda la ley de Dios. Es así de simple. Y si lo haces, la ley de Dios es cumplida en nosotros los que creemos, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Ahora, date cuenta, ¿cómo lo podemos hacer? Porque el amor, la ley de Cristo está ahora en nuestro corazón. Tenemos el amor de Dios a través de Cristo viviendo en nosotros, y si tenemos ese amor en nosotros, entonces vivimos esa vida de amor todo el tiempo, y si lo hacemos, jamás desobedeceremos la ley. Es así de simple. Pero ahora hay gente que habla de la ley como si es algo terrible y horrible. Pero si así fuera, entonces Dios es la fuente de eso terrible. Pero ¿por qué es la ley? Es para mostrarle la transgresión al hombre y para demostrar la necesidad que tenemos de Jesús. Es básicamente para mostrar el estándar de Dios, y sigue siendo el estándar de Dios, aún al día de hoy. Pero ahora, como espirituales, podemos cumplirla, pero no vamos marcando la lista de las cosas que tenemos que hacer y que no hacer. Ya no necesito esa lista porque tengo el Espíritu de Dios en mí y voy a obedecer la ley, aunque no sepa si hay una ley o no. ¿Por qué? Porque su naturaleza en mí me ayuda a caminar como debo caminar. Es así de simple. Eso es así como un discurso acerca de la gracia, un discurso pequeño, porque eso es lo que dice. Eso es lo que acabo de decir. Ahora, ¿cómo cambia nuestra vida? Romanos 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Ya hablamos de esto. Verso 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Así que vemos que así es como cambia nuestra vida, a través de la renovación de la mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Efesios 4:22 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, dice que tú te despojes del viejo hombre. Nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque corrompe según los deseos engañosos, y dice que y sean renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahora, ser renovados en el espíritu de nuestra mente también es parte de despojarnos del viejo hombre. No vas a despojarte del viejo hombre hasta que tu mente sea renovada. Y no solamente en tu mente, sino en el espíritu de tu mente. Porque hay mucha gente que puede citarte escritura, pero sus actitudes, el espíritu de su mente, están podridos, ¿verdad? Y son esas personas que son religiosos y se la pasan poniendo en juicio a las personas. Hay iglesias cuyo su propósito es durante los funerales decirle a la gente que se van a ir al infierno, y eso jamás fue la intención de Dios. Jamás ha Dios llamado a ese tipo de ministerio. Hemos sido llamados al ministerio de reconciliación, no de juicio y condenación. Eso es el Antiguo Testamento y estamos en el Nuevo. Bien, eso no quiere decir que todo lo que hagamos está bien. Lo que estoy diciendo es que si eres llamado al ministerio, estás supuesto a acercar a gente hacia Dios, y predicar de esa forma no acerca a nadie a Dios. Tienes que hablar del amor de Dios, y eso trae a la gente a arrepentimiento. Tenemos que amar a Dios y después al hombre. Porque si amas al hombre primero y a Dios después, entonces harás lo que el hombre quiere y Dios en segundo. Pero si lo pones en orden, amar a Dios primero, entonces bendecirás al hombre también. Ahora, mira, dice: y vístanse del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. La Reina Valera no es la forma más fácil de leer este verso, pero como lo diríamos ahora, es: vístanse del nuevo hombre, el cual ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad, a la semejanza de Dios. El nuevo hombre ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad, a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, mira, este nuevo hombre es como fue creado en Génesis 1:1 por Dios.
Dios nos está tratando de regresar a su semejanza. Dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros uno de los otros. Airaos o enójense. Ese es un mandamiento que puedo cumplir. Si estás buscando un mandamiento que cumplir el día de hoy, airaos. Bueno, pero no tenemos que pararnos ahí. Dice, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo, lo que nos muestra que enojarnos al punto que pecamos, eso es darle una oportunidad al diablo. Y ese lugar, esa oportunidad, quiere decir terreno, darle lugar, territorio al enemigo. Pero mira, es gracioso porque muchos usan esto en el área de la enfermedad y no habla de enfermedad aquí, aunque el enojo prolongado causa tanto estrés que causa que el cuerpo empieza a desmoronarse. Bueno, eso no es un término técnico, pero causa que algunos órganos dejen de funcionar. Si te mantienes enojado, que es un estrés alto por mucho tiempo. Entonces dice Colosenses 3:5, sigamos acá, dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. Bueno, pero primero que nada, dice, considera a los miembros de tu cuerpo muertos. Y si eres pastor, no se refiere a miembros, a personas, ¿verdad? Dice aquí exactamente a qué se refiere. Dice, mata esto, cuéntalo como muerto a la fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia y avaricia, que es idolatría. Pero la cosa es que la avaricia o codicia incluye envidia. La envidia es una parte de la avaricia o de la codicia, y eso es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de esas cosas. Esto lo escribió el apóstol Pablo, escribiéndole a los colosenses. Es post-resurrección, es decir, que es para el día de hoy. Y nos está diciendo, fíjense cómo dice, no se preocupen lo que hacen, todo está bajo la gracia. No, dijo, no hagan nada de esto, porque si hacen estas cosas, es por esta razón que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, mira cómo dice, porque no han aceptado a Jesús, vendrá esta ira. Eso es lo que todos dicen, no, nadie se va al infierno por el pecado. Es el pecado de rechazar a Jesús. Si no conocen a Jesús, si no aceptan a Jesús, por eso se van al infierno. No, aquí dice que la ira vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Tus acciones aún tienen consecuencias. Y dices, bueno, eso no aplica a mí, no soy hijo de desobediencia, soy cristiano, pero si estás haciendo estas cosas, estás desobediendo y eres hijo de desobediencia. No importa qué dices que eres o qué confiesas, tu confesión o tu declaración de la boca tiene que estar alineado a cómo vives. Los demonios no les importa lo que dices, sino cómo vives tu vida, y ahí encuentran tus debilidades y tratan de explotar tus debilidades. Si los demonios nada más te oyen decir que eres cristiano y te dejan en paz, perdón, no me voy a meter con ese porque es cristiano. No, porque dice esto, pero realmente vive así. Así que tenemos que tener en cuenta esto. Dice, en los cuales está hablando del verso 5, estas acciones que listó, fornicación, impureza, pasiones, todo esto. Ahora, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero está hablando del pasado. Está diciendo, ya no hacen estas cosas. Pero ahora, desechen también todas estas cosas. Ya quitaron las cosas del versículo 5, tienen que quitar las siguientes también. Si eres cristiano, tienes que echarlo, ponerlo de lado o dejar estas cosas. Y da una nueva lista, dice, ira, enojo, malicia, maldicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Ahora, quiero subrayar eso, lenguaje soez. No importa lo que nosotros llamamos un lenguaje soez, lo que cuenta es lo que él dice que es
es lenguaje soez. Es cualquier cosa que no se alinea con su palabra, que no son palabras de vida y espirituales. Incluye cosas que son culturalmente aceptables, que dicen la gente, no importa que hables así. Nunca he dicho groserías y maldiciones. Cuando crecía, antes de que diera mi vida a Cristo, para que se me saliera una grosería, tenía que estar yo demasiado enojado. Porque para mí, por cosas que leí, mi entendimiento era, si necesitas maldecir para hacerte entender, es que tienes un vocabulario muy limitado. Yo prefería tener suficiente vocabulario para decirte palabras que no entendías y tenías que ir a buscar en el diccionario para darte cuenta que te dice pedazos con lo que te dice. Y luego, ya que lo encontraban, no estaban cerca de mí, así que ya no se enojaban. Aunque se enojaran conmigo, ya no me encontraban. Y no se daban cuenta que los estaba ofendiendo. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que no me gusta estar en medio de gente que maldice. Hoy día todo mundo dice groserías. Me sorprende muchas veces de cómo habla la gente. Vas a los libros, a la librería, y ves los títulos de los libros y son los más soeces y palabras viles, y son los más vendidos muchas veces. Y es como decir, mira, soy cool, soy padre y soy suave porque estoy hablando majaderías y cosas así, pero no es así. A mí no me gusta estar en medio de esas cosas, pero aún así prefiero escuchar a una persona decir una maldición que a escuchar a alguien decir eso me enferma o me muero por ir, por ejemplo, Eso es peor todavía. Ahora, maldecir a alguien es lo peor que puedes hacer, obviamente. Podemos hablar de tomar el nombre de Dios en vano y todo eso. Y la razón por la que se dice que se toma el nombre de Dios en vano cuando maldices es porque Él no maldice. Ahora, todas estas comunicaciones malvadas están en el mismo nivel que todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Y estas son unas cosas que se elevan a sí mismas, que se exaltan a sí mismas en contra del conocimiento de Dios. Estas son las cosas que tenemos que derribar y traer en cautividad. Y sigue diciendo, dice, déjame regreso un poco, dice, no se mientan unos a otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Si dices que eres cristiano, te quitas el viejo hombre y te pones el nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ese verso puedes meditar en él mucho tiempo y será poderoso, porque dice aquí, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Este nuevo hombre tiene el conocimiento de Dios conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Quién es Dios? Obviamente que es Dios. El conocimiento que Dios, y lo que está diciendo es, eres nueva creación, eres una nueva creación, una nueva persona. Y esta información que ahora está en este nuevo tú es el conocimiento de Dios. Entonces ahora tenemos este conocimiento de Dios que puede transformarnos y puede salir de nosotros ahora, y podemos caminar, conocer y hablar el conocimiento de Dios. La iglesia está supuesto a manifestar la multiforme gracia de Dios a principados y potestades, y no será así si hablamos igual que los que están en el mundo, y si mantenemos negándonos o negando lo que Dios dice. Jesús dijo, si me niegan, yo los negaré delante del Padre. Hay varios niveles de negar a Jesús. Obviamente está el nivel de no creo en Él y se va la gente al infierno por eso, pero hay también el aspecto de negar, el negar de lo que habló Jesús, porque Él es la carne, la palabra hecha carne. Entonces Él habla lo que Él es. Tienes que aprender lo que dice que Jesús dijo, lo que dice la Biblia que Jesús dijo, y estar de acuerdo con lo que dijo, no negar lo que dijo. Una cosa es negarlo a Él, otra cosa es Él negarte a ti. Entonces
No quiero que te asustes, pero obviamente tienes que saber esto. Tú le niegas negando sus palabras. Ahora, el negarte a ti no quiere decir que, Padre, no lo conozco, mándalo al infierno. No es eso. Es, por ejemplo, te mencioné en números 13 ayer o el otro día porque tiene que ver con esto. Creo que lo mencioné en el Congreso de Wisconsin, pero el punto es, Dios te tratará de la forma que tú hablas acerca de Él. Por ejemplo, si dices, Jesús ya no sana, entonces Jesús dice, Padre, Él no cree en sanidad, así que no te preocupes de sanarlo porque ni siquiera cree en eso. En ese caso, Jesús te niega ciertas cosas o te niega las cosas, pero no es algo que yo lo digo. Está escrito, si tú lo niegas, Él te niega y hay niveles en el espectro de esto que es negarle. Pero bueno, lo real y lo falso. Seguimos. El siguiente párrafo dice, como en todo hay falsificaciones de lo real, debemos ser sabios con la sabiduría de Dios y no caer presa de las falsificaciones. En el ámbito de las manifestaciones espirituales hay y han habido muchas falsificaciones que tienen la intención de apartar nuestros ojos de Jesús y ponerlos en otra cosa. Watchman Nee escribió un libro específicamente sobre falsificaciones espirituales llamado El poder latente del alma. En el área del alma y la mente debemos ser aún más perspicaces. Gálatas nos advierte sobre las obras de la carne, específicamente hablando de la brujería como una obra de la carne y por lo tanto una obra del alma. Brujería o hechicería no es espiritual, es una obra del alma, de la carne. Bien, Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. No es toda esta lista y cosas como estas. Y la Biblia también dice que si no solamente las personas que hacen ciertas cosas irán al infierno, estoy parafraseando un poco, pero no solamente los que cometen estas cosas, sino los que disfrutan lo que otros hacen. Por ejemplo, a lo que me refiero es que la gente... Jim Caviezel, el actor, ¿lo conocen? Que hizo Jesús en la Pasión de Cristo, en la película. En Hollywood, a él no le ofrecen ciertas partes o ciertas actuaciones porque él dice, yo estoy casado y no quiero hacer jamás desnudos. Porque él dice, no puedes actuar como si estás cometiendo adulterio y no cometer adulterio. Estás cometiendo adulterio aunque lo estás actuando. Y él dice, yo no lo haré. Pero si tú miras una escena de adulterio, por ejemplo, y te da placer esa escena, es como si tú hubieras cometido ese pecado, porque eres culpable de ese pecado porque estás encontrando placer de ver esa situación. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Si tomas placer en ese pecado, eres tan culpable como la gente que lo está cometiendo. Y dice, si haces esas cosas, no heredarás el reino de los cielos. Entonces es así de simple. Bueno, Dios me ha dicho empezarle a decir a la gente que mi corazón hacia la gente y la razón por la que digo las cosas es por esto. Y lo empezaré a decir más regularmente, a lo mejor ya lo he dicho. Es esto. Te amo suficientemente como para decirte la verdad. Te guste o no te guste, la quieras o no la quieras, me hagas caso o no, te diré la verdad porque te amo y quiero que lo logres. Y no me voy a echar para atrás aunque termine predicándole solamente a mi familia. Porque a ellos sí los puedo exigir que estén aquí. Ok, ¿quieres comer? Siéntate en la fila de frente. Aquí te quiero. Pero si así termino, que todo el mundo se va porque estoy predicando la verdad solamente a un puñado de personas, predicaré la verdad, no importa lo que me cueste. Tenía un trabajo antes de conseguir este trabajo. Y si necesito otro trabajo, aparte de este, no dependo de este trabajo para subsistir. Dios me cuidará sin importar lo que haga y ni cuántas personas vengan aquí a la iglesia y estén enfrente de mí. Les amo a ustedes suficiente como para decirles la verdad. Bueno, sigue diciendo, la envidia, bueno, dice,
como les he dicho antes, que dice, como ya los he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice, más el fruto del Espíritu, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hay 9 frutos, 9 bienaventuranzas que muestran la actitud que tenemos que tener, cómo vivir. Cuando vives en esas bienaventuranzas, tendrás la manifestación de los 9 dones del Espíritu, porque tendrás manifiesto también el fruto del Espíritu. Esas 3 cosas están conectadas. Bienaventuranzas, don y fruto. Más el fruto, de nuevo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No hay límite de cuánto puedes hacer todas esas cosas. Muchas de las manifestaciones presentes que se promocionan como prueba de la espiritualidad elevada de varios ministros son simplemente obras de la carne, es decir, brujería. Hablaremos de esto mañana. De hecho, tengo que terminar ahora esta sesión. Pondré una línea aquí y comenzaremos aquí la próxima sesión. Ok, pasen aquí adelante. Bueno, nos vemos después. Si está usted considerando colaborar con nosotros y desea apoyar nuestra misión, por favor visite jglm.org/partners. Los recursos se utilizarán para los programas televisivos y nuestro trabajo misionero en todo el mundo.